Que la paz sea con ustedes, amados hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente juntos para estudiar juntos la preciosa palabra del Señor. Nosotros en la clase anterior que estuvimos juntos, porque acuérdense que estamos en un centro de enseñanza bíblica y estamos tratando de traer los temas y coordinarlos unos con otros. Nuestra idea es que ustedes pongan a hacer una sola idea de lo que dice la palabra del Señor. La clase pasada hablamos sobre Romanos 11, sobre el olivo injertado, en las ramas cortadas silvestres injertadas al olivo natural. Y explicamos que la iglesia pertenecía a Israel, que la iglesia es Israel. Eso lo explicamos en la clase anterior. Vimos pasajes y explicamos también cómo es que la iglesia no debe llamarse gentil, porque en el contexto gentil quiere decir pagano. Incluso a mí me gustaría, vamos a recapitular y leer una escritura, porque muchos hermanos que realmente nos están viendo por primera vez no entenderán lo que hablamos la vez pasada porque no han escuchado la clase. Lo que les estamos hablando es de que estamos tratando de hacer entender a la iglesia de que en el contexto de la Biblia, el pagano, el gentil era un pagano, eso es lo que se hablaba. Por eso que la iglesia no se puede decir que es más gentil. Ya no somos gentiles, porque somos injertados a la nación de Israel, a la nación que le pertenecen los pactos y a la nación del pueblo de Dios. Entonces, para que lo vean claro, vamos a leer este pasaje en la carta de Primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo 12, verso 2, para que ustedes entiendan más o menos lo que estamos hablando. Y dice: ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Esta palabra paganos, que está en esta versión, en otras Biblias ustedes van a leer que dice gentiles. Entonces, esa es la mentalidad, eso es lo que tienen que entender, que la palabra gentil es sinónimo de pagano en la mentalidad hebraica, ¿me entienden? Entonces, por eso, la iglesia ahora, a ser injertada en el olivo natural, que es Israel, pertenece a Israel, es Israel. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Pero ahora hay que hacer una pregunta, hay que hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos explicar que siendo los creyentes en el Mesías, escuche esto, en sus comienzos formado por judíos, la iglesia se haya separado tanto de sus raíces hebreas y encima maltratado y perseguido al pueblo judío? ¿De dónde sale eso? ¿Cuándo empieza esto? Así que esta clase se trata de eso. Vamos a ir un poco a la historia, porque lo que les voy a leer ahora, hermanos, escúchenme lo que les voy a decir. Esto es historia. Nosotros la historia no la podemos negar. Entonces vamos a ir más atrás para ver cómo es que empieza este cambio, cómo es que empieza esta mentalidad que tenemos, el pueblo de Dios, o el reemplazo, que ya no es Israel, que ahora es la iglesia. ¿Cómo comienza todo esto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Como les dije, esto es historia. Bueno, hay algo que quiero que sepan. El pueblo de Israel al principio, la primera iglesia era completamente judía. Ustedes pueden leer en el Nuevo Pacto, ustedes van a ver que todos, Pablo iba a las sinagogas a predicar el Evangelio, que las naciones, que le llaman los gentiles, que estaban en la sinagoga de otras naciones, habían adoptado las prácticas del judaísmo. Se llamaban los prosélitos o los temerosos de Dios, que habían creído en el Dios de Israel y seguido todo lo que decía la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible si nosotros leemos acá de que Pablo iba de Shabbat, celebrar las fiestas? Todo eso lo hemos visto. ¿Cómo es que ahora en verdad la iglesia está tan alejada de lo que está acá en la palabra, en el Nuevo Pacto? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Otra cosa interesante. Los primeros creyentes, como le dije, que fueron muchos judíos que creyeron en Jesús, porque fueron muchos, y usted tiene que leerlos, están en el libro de Hechos. Un día 3.000, 5.000 sacerdotes, mucha gente creyó en Jesús, muchos judíos creyeron en Jesús. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué fue lo que pasó? Pues esos primeros creyentes fueron los mártires de la iglesia. Si usted ha estudiado la historia de la iglesia, los emperadores romanos comenzaron a perseguir a todos los creyentes. Esos mártires fueron los que murieron en los coliseos romanos, comidos por leones, quemados como antorchas. Fue tremenda y terrible la persecución que se inició contra los creyentes en el Mesías. ¿Y por qué? Porque ellos declararon que el Mesías era Dios, que Jesús es Dios. Y entonces imagínense, la mentalidad del emperador romano era Dios. Y no podían aceptar que nadie viniera a decir que había otro Dios. Y eso, incluso eso es lo que le querían a los cristianos, a los seguidores del Mesías. Le decían, tienes que decir de que el emperador es Dios. Y ellos no podían aceptar a otro Dios que no fuera su Dios. Y así esa gente murió tremenda, sufrió tremendamente. Entonces, ¿qué pasa? En el año 135, eso es algo también interesante de saber, porque como nos va a hacer una idea de la historia de lo que pasó. Sabemos que en el año 70 el templo es destruido, pero para el año 135 lo que pasa ahí, el emperador Adrián
el emperador romano Adrián, ¿qué es lo que él hace? Él agarra y esparce porque hay una revuelta, que es la revuelta de Bar Kokhba, que es conocida. En realidad su nombre es Bar Kosiba, pero se le llamó Bar Kokhba, porque incluso el pueblo judío, los que no creían en el Mesías Jesús, lo declararon a este señor como el Mesías, porque pensaron que los iba a liberar del dominio romano, porque la mentalidad judía, eso es lo que pensaban, que el Mesías venía a liberar a Israel. No entendieron mucho de lo que tenía que hacer el Mesías en la primera venida. Pero bueno, entonces a este señor Bar Kokhba se le declara Mesías. Entonces el pueblo judío creyente en el Mesías Jesús se separa de ellos porque ellos ya sabían que este no podía ser el Mesías. Entonces ellos, ¿qué pasa? No luchan contra ellos. Y ahí empieza una tremenda separación también entre los judíos creyentes y los no creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Esta revuelta dirigida por Bar Kokhba, que se le conoce, que para que sepan, Bar Kokhba significa hijo de la estrella, por la profecía de Números, que decía alguna estrella será de Jacob, ellos adaptaron eso, pero en realidad su nombre es Bar Kosiba. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él se hace la revuelta contra Roma, pero Roma lo aplasta tremendamente. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Pues en ese momento el emperador Adrián expulsa a todo el pueblo judío de la tierra de Israel. De la tierra de Israel. ¿Y qué hace? Le cambia el nombre por Palestina. A él, a Palestina Capitolina, y todavía encima le ponen el nombre siguiendo a los palestinos, que los filistinos, que eran los archienemigos de Israel. Ahí es donde viene el nombre. Y yo me río a veces cuando yo veo que en los mapas que nosotros tenemos a veces en nuestras Biblias, vemos en los mapas que dice Palestina en la época de Jesús. No, hermano, Palestina no era en la época de Jesús, era la tierra de Israel. Y como les digo, fue en el año 135 que se le cambió el nombre a Palestina, la tierra de Palestina. Bueno, eso fue un pequeño intermedio. Ahora vamos a estudiar, como les dije, cómo es que pasa esta separación, digamos, entre lo que es la iglesia y el pueblo de Dios, el pueblo judío. Bueno, como les dije, estos mártires mueren. Entonces, ¿qué pasa? Las iglesias son puestas, los obispos de la iglesia comienzan a ser mayormente gentiles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al ser mayormente gentiles no conocían la cultura. No conocían la cultura hebraica, no conocían. Entonces comienza a despertar un espíritu tremendo de antisemitismo. Y eso lo van a ver ustedes ahora. ¿En dónde es esto? En los llamados famosos padres de la iglesia. Ese es el nombre que les han puesto, los famosos padres de la iglesia. Yo les voy a leer algunos para que ustedes vean y entiendan de qué se trata esto, ¿ok? Miren, este es uno de los padres de la iglesia llamado Jerónimo. No, perdón, vamos a ir por Iranios. Iranios en el año 178-195 después del Mesías. Estamos hablando del segundo siglo. Él fue una figura muy importante en el segundo siglo, conocido por defender el cristianismo en contra del gnosticismo. Iranios aplicó las profecías del antiguo pacto concernientes a Israel como promesas para la iglesia. Haciendo esto, desheredó a Israel, manifestando que la iglesia es el verdadero Israel. ¿Okay? Ya miren el segundo siglo. Miren ahora Tertuliano, el año 160 a 225 después de Jesús. Siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, su teología fue formativa para el cristianismo. Escribió un tratado titulado Contra los judíos, en el cual culpó a los judíos por la muerte de Cristo. Ya comienza esta mentalidad. Miren, Eusebio, este es muy conocido, porque se le conoce como el padre de la historia de la iglesia. Él, por sus escritos, dice los anales históricos de aquellos años iniciales de la iglesia. Fue nombrado obispo de Cesarea, amigo y consejero del emperador Constantino, quien declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. La iglesia, según Eusebio, era el nuevo y verdadero Israel de Dios, y que ella había reemplazado al Israel literal en los pactos divinos. Juan Crisóstomo, del año 344 al 407 después del Mesías, obispo de la iglesia de Antioquía y el mejor predicador de sus tiempos, enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos, ya que para él eran los asesinos de Cristo y adoradores del diablo. Escuche hermano, porque esto es bien fuerte. Esta es una de sus declaraciones. Dice, la sinagoga es peor que un prostíbulo, el templo de los demonios, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, una habitación de la iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. ¿Usted puede creer que este sea un seguidor del Mesías? ¿Que este tenga el Espíritu Santo? ¡Qué horror, de verdad! Miren Jerónimo, él es bien conocido también, 345-420 después del Mesías. Él fue quien hizo la primera traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, que es la versión oficial del catolicismo romano. Jerónimo enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y que debían ser duramente perseguidos hasta forzarlos a confesar la verdadera fe.
fue un contribuyente a la idea de establecer el reino espiritual del Mesías por medio del imperio y por medio de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de la fuerza, de conversión. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ustedes saben, y si no lo saben, búsquenlo en internet, en todos los libros de la historia lo pueden saber. El emperador Constantino, que es el famoso emperador Constantino, fue el que declaró la religión cristiana como la religión del Imperio Romano. Eso pasó en el año 325 después del Mesías. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Les voy a leer una de sus cartas para que ustedes vean también cómo es que empieza todo este sentimiento antisemita que les estoy hablando y cómo esto es lo que causó la gran separación. Miren lo que dice Constantino en una de sus cartas que manda, dice: habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Universal sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de la Pascua, fue decretado por el consentimiento común de todos sus obispos, por supuesto de Constantino, que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por la cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo las costumbres de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes, habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo, y así no tengamos nada en común con esta chusma de judíos. Como es necesario, entonces, debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias, ha sido decidido que esto siga así, y yo mismo me he prometido que vuestro arreglo tenga vuestra aprobación. O sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la ciudad de Roma, y a través de todas, y da una lista de todas las naciones que formaban el imperio, y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Es vuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día. ¿De qué está hablando Constantino aquí? Porque él cambió la fecha de la Pascua, de lo que se había celebrado, los apóstoles del Señor celebraron el 14 de Nisan, que es la Pascua, la fiesta bíblica que Dios estableció, que era la sombra, que así como dice que tenía que cumplir el Mesías, porque era su sangre la que fue derramada. Él la cambió a la fecha que él estableció, que es el primer domingo de la primavera. Entonces, todo eso es lo que pasa. No solamente Constantino hizo eso, Constantino fue el también que cambió el día de reposo del sábado por el domingo. Estúdielo, investíguelo y va a ver que esto es verdad. Bueno, entonces, como les he explicado, todo esto crea un sentimiento antisemita tremendo, que sigue por muchos siglos y muchos años. ¿Por qué? Porque a eso le sigue, ¿qué? Las cruzadas, en el año 1000 después del Mesías. Después de las cruzadas que viene, la Inquisición, que fue tremenda. Quisieron convertir a los judíos a la fuerza. Y fue horrible lo que hicieron. Después de los pogromos en Europa. Y así ha habido por casi 1000 y pico de años una persecución al pueblo judío acusado de ser los asesinos del Mesías. Y yo me pregunto, ¿esa gente no leyó la Biblia? ¿No entendió lo que Jesús dijo? A mí nadie me quita la vida, yo nací para eso, el Padre fue que lo envió para hacer eso. Entonces, y aparte, todos nosotros lo hemos matado, porque fui yo, tú, nuestros pecados, es que por eso murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo hemos podido nosotros acusar al pueblo judío y hacer lo que hemos hecho? Y miren lo que ha hecho la iglesia, es siempre lo que yo digo, han agarrado al Mesías de Israel, al Mesías judío que vivió en Israel, y lo han vestido con otras ropas y nos hemos apoderado, lo hemos cambiado, lo hemos sacado de su cultura. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando eso? Porque quiero que entiendan que toda esta mentalidad anterior ha ido sembrando, y al día de hoy tenemos que como que despertar, decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que tenemos que investigar y decir qué cosas vamos a hacer al respecto? Porque es parte de la historia, como les dije. Bueno, esta es una teología que se llama la teología del reemplazo, que dice que descarta por completo a Israel, lo saca de los pactos de Dios, la iglesia, el nuevo Israel. Pero hay otra teología que es muy importante que la debamos estudiar. ¿Y por qué? La vamos a estudiar, ¿sabe por qué? Porque esta teología o teoría es muy común dentro de la iglesia cristiana hoy día.
Sí, hermanos, de hoy día, en la iglesia cristiana del día de hoy. Y se llama la teología de la dispensación. ¿Ok? Entonces, vamos a entender qué es lo que dice esta teología. Entonces, como yo les digo, yo les voy a presentar acá las cosas para que ustedes estudien y lo comparen con las Escrituras, porque nuestra labor es esa, comparar lo que decimos con las Escrituras. Y como les he dicho, no me tienen que creer a mí, no le tienen que creer a nadie, tienen que creer lo que dice la santa palabra de Dios. ¿Ok? Esta teoría del dispensacionalismo es un método en realidad de interpretación de la Biblia. Es un sistema de teología que tiene dos características principales. La primera es la interpretación literal de las Escrituras, especialmente lo que se llama las profecías bíblicas. Y la segunda es que hace una distinción entre Israel y la iglesia. Ellos dicen que Dios, como que tiene planes para Israel, separa a la iglesia en dos pueblos. A la iglesia de Israel son dos pueblos aparte, no son un solo pueblo. Son dos pueblos diferentes, Dios tiene que cumplir cada cosa a cada pueblo, o sea, no los une para nada. ¿Ok? Esta teoría, ahora en realidad, escucho que lo voy a decir, esto es algo reciente, es algo nuevo dentro de la iglesia cristiana. Este método de interpretación tiene sus orígenes, de acuerdo a la mayoría de los historiadores cristianos, en los años 1827 a 1832. ¿Me escuchó? 1800, estamos hablando recién, 100 años y pico. ¿Ok? Fue formulado por el predicador irlandés John Nelson Darby y popularizado por la Biblia de referencia Scofield, que todos conocemos, ¿ok? Entonces, y también a raíz de ahí ha sido predicado, las iglesias cristianas lo han aceptado, ha sido predicado en muchas conferencias bíblicas y de hecho es enseñado en la mayoría de los colegios bíblicos de Norteamérica. Es decir, si usted va a una escuela bíblica, a usted le va a enseñar esta teoría de la dispensación, ¿ok? ¿Qué es lo que dice esta teoría o esta teología? Esta teología dice, escuche esto, afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad y su gracia en diferentes periodos. ¿Qué significa eso? Ellos dicen que, bueno, como les dije antes, que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo son dos pueblos diferentes. Pero ellos afirman que Dios ha puesto 7 dispensaciones, que ha habido 7 dispensaciones en las que Dios ha separado, digamos, como podemos decirle como una era, una época. Dice que hay una época de la inocencia, la otra la conciencia, la otra gobierno humana, después la promesa, la ley, la gracia y el reino. En la clase siguiente vamos a poder explicar a más profundidad esto. Yo quiero hacerles ahora como un estudio general para que ustedes tengan sus ideas más o menos y vean el próximo programa, la próxima clase, que vamos a ir a profundidad a estudiar esta teoría de la dispensación. Como les digo, como esta teología afirma que hay dos clases del pueblo de Dios, Israel y la iglesia, ellos dicen que sí, que la salvación ha sido siempre por fe. En el antiguo pacto en Dios y en el nuevo pacto en Dios Hijo. ¿Ok? Siempre ha sido por fe para eso. Ahora, lo que es interesante, ellos dicen de que la iglesia comienza a ser formada en hechos. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos en la fiesta de la Pascua, de las semanas, cómo la iglesia, les expliqué, no había nacido en ese día porque la congregación significaba, es la congregación de Israel, la palabra iglesia, eclesía o cajal era lo mismo, les explicamos en eso. Entonces, ellos, la teoría de la dispensación afirma de que la iglesia comienza en Hechos 2. Otros dicen que comienzan en Hechos 9, después de la conversión de Pablo, y otros van hasta Hechos 28, cuando Pablo escribe su primera carta. ¿Por qué es importante que conozcamos todo esto? Porque esta es una teoría que está inundada en las iglesias cristianas. O sea, esto es la base, digamos, del pensamiento cristiano del día de hoy. Entonces, vamos a estudiar en realidad, la pregunta que nos queda es decir, en verdad, si esta dispensación, esta época de dispensación, porque para ustedes lo que más le debe haber sonado cuando yo mencioné las 7 dispensaciones, es que quiero que noten que son las que vamos a estudiar a más profundidad, es la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, cómo lo hemos separado. Entonces, porque esta teología es la que dice que Dios ha separado diferentes tiempos. Hay una dispensación de la ley y una dispensación de la gracia. Y por eso es que la vamos a estudiar a más profundo. Ahora, es interesante que nosotros entendamos una cosa. ¿Cómo es posible que si unos dicen que Hechos 2, Hechos 9, Hechos 28, ¿a dónde está la realidad? ¿A dónde es que podemos nosotros basarnos y decir aquí empezó? Eso es lo que vamos a tener que estudiar más adelante y tratar de contestar realmente como hacernos la pregunta. ¿Es bíblico esto? Es lo que vamos a poder aprender más adelante. En la clase siguiente vamos a ir al nuevo pacto y vamos a buscar la palabra dispensación.
Vamos a tratar de buscar todos los temas juntos que podamos entender, que nos ayuden a ver qué significa esa palabra en el griego. También vamos a ir al Antiguo Pacto para ver si encontramos esas épocas o esas eras que nos enseña que ha sido, que Dios ha decretado. ¿Me entiende? Porque es muy importante, como le dije yo, hermanos, no hay que creer, no me tienen que creer a mí, tenemos que creer lo que está escrito en la palabra de Dios y cuál es el mensaje de la Biblia. Yo creo que nosotros todos sabemos que el mensaje de la Biblia es uno. Sabemos muy bien que el Señor, hubo la caída del hombre, el pecado trajo la muerte, pero Dios a la vez prometió la restauración. Y eso nosotros sabemos, esto es algo que es conjunto en la Biblia. Entonces, al ver toda esta diferencia debemos de separar los tiempos, es lo que nosotros tenemos que hacernos en nuestra mente y pensar, ¿cómo es posible que tengamos tanta separación, tantos tiempos distintos, de una época, de otra época? No les quiero cargar mucho con eso porque, como les dije, lo vamos a explicar con más profundidad en el próximo pasaje. Pero quiero que sepan, para que ustedes vean más o menos la mentalidad, la idea de que trae toda esta dispensación. Cuando yo les hablé que habían unos, por ejemplo, que decían que la iglesia había empezado en Hechos 28 con la primera carta de Pablo. Es interesante que estas personas se conocen como los dispensacionalistas paulinos. ¿Qué significa eso? Bueno, ellos dicen que solamente han aceptado las cartas de Pablo, que las otras cartas no sirven. O sea, de la palabra del nuevo pacto. Ellos dicen, por ejemplo, que la carta de Santiago, Pedro, Juan y Judas, como no las escribió Pablo, son descartadas, o sea, no las utilizan. Después incluso dicen que la carta a los hebreos, bueno, esa sí la aceptan. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de que sea, aunque no se está seguro, eso es en toda la mayoría de cristianismo, tenemos esa idea de que no se sabe quién ha escrito la carta a los hebreos, se cree que ha sido el apóstol Pablo, entonces, por lo tanto, ellos sí lo aceptan. Ahora, el libro de los Hechos y los Evangelios para ellos son considerados solamente históricos y no doctrinales. Entonces, por eso hay que hacerse la pregunta, ¿es bíblico el dispensacionalismo? Vamos a contestarlo en la próxima clase. Yo quiero que en estas clases que les estoy trayendo, que estamos estudiando la profundidad de la palabra del Señor, quiero que ustedes que se queden siempre con un pensamiento y sobre todo que comencemos a aprender de memoria la palabra de Dios. La palabra de Dios es para eso, para que la aprendamos. Y yo voy a tratar de traerles todas las clases un verso para que ustedes se lo aprendan. Así que al final del tiempo ustedes van a poder saber bastante de la Escritura del Señor y aprender un verso bíblico. Yo quiero que aprendan este verso que es para el día de la clase de hoy. Acuérdense de esto, es Malaquías 3:6, que dice, yo el Señor no cambio. Acuérdense de este pasaje. Así que, hermanos, piensen en lo que hemos, poniendo todo junto a lo que les he traído hoy día, hemos visto primero la teología del reemplazo, cómo empieza ese antisemitismo y todo. Entonces, después hemos tocado el tema de la teoría o la teología de la dispensación, que le dije que es muy común en la iglesia cristiana de hoy en día. Así que mi corazón está en poder estudiar a fondo qué es lo que dice esta teología. Porque, como les dije, esta es la que está en nuestras iglesias, porque todos nosotros sabemos que se dice, estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, eso es el pensamiento que nos vamos a quedar y, como les dije, lo vamos a explicar en la próxima clase. ¿Qué significa estar bajo la ley? ¿Qué significa estar bajo la gracia? ¿Es bíblico la dispensación? ¿El Señor de verdad ha separado a ciertos tiempos? La inocencia, el gobierno, la ley de la gracia, ¿Dios lo estableció sin su palabra? Así que eso es lo que vamos a hacer y estudiar en nuestra próxima clase. Acuérdense lo que les dije al principio, escuchen esto, esta teoría es nueva, vino a Estados Unidos, a este país, de Europa, en el año 1827, vino por este predicador, les menciono el nombre para que se acuerden de nuevo, es John Nelson Darby, y fue popularizado por la Biblia Scofield. A raíz de ahí es que comienza a ser enseñado en todas las iglesias, en todos los círculos teológicos. Entonces, así es que ha llegado a nuestras iglesias. Pero esto es algo nuevo. Escuchen esto porque es importante. Esto es algo nuevo. Es una teología nueva. Entonces, como le dije yo, que esta teología en realidad separa a la iglesia y al pueblo de Israel en dos. Miren lo que ellos afirman. Ellos, es lo que dice que sostienen que la iglesia no ha reemplazado a Israel en el programa de Dios y las promesas de Israel en el antiguo pacto no han sido transferidas a la iglesia. Bueno, acá vemos un cambio de lo que vimos anteriormente con la teología del reemplazo, ¿verdad? Ahora, ellos creen que las promesas que Dios hizo a Israel de la tierra, muchos descendientes y bendiciones en el antiguo pacto serán finalmente cumplidas en el periodo del milenio del que habla Apocalipsis 20. Pero ahora yo me hago una pregunta, qué interesante. ¿Qué hacemos con que Israel está de nuevo en la tierra? Porque mire, eso es lo que vieron en el año 1800 y pico, que dice que, o sea, que en el milenio se iba a cumplir las promesas de Israel con la tierra. Pero es que nadie se imaginó eso, que en el año 1948, después de la nada, apareciera Israel. ¿Por qué no se imaginaron? Porque no creen a la palabra de Dios, porque así lo dijo Isaías. ¿Quién ha creído semejante cosa que una nación pueda nacer en un día?
Y de verdad Israel nació y surgió. Y ahora la iglesia está entendiendo que Dios, sus pactos son eternos. Que Dios lo que dice se va a cumplir, que Dios no es, que es hombre para que mienta, y sus promesas están ahí, y que Dios siempre, Israel es la niña de sus ojos. Siempre Israel va a ser la niña de los ojos de Dios. Y si usted quiere ser esa niña, usted tiene que verse como Israel. Lo explicamos anteriormente. La iglesia es Israel. No hay dos pueblos, hermano. Dios tiene un solo pueblo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Esta teología o teoría de dispensación. Se ha separado en la época de la inocencia, conciencia, gobierno, la promesa, la ley, la gracia, el reino. Así que acuérdense, hermanos, hasta la próxima, estudien mucho y que Dios los bendiga. Esperamos que este programa haya sido una bendición para sus vidas. Si usted desea más información o adquirir alguno de estos estudios, comuníquese a los números que salen en pantalla. Desde ya, muchísimas gracias y bendiciones.